Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo un domingo 29 de diciembre a punto de que fallezca o fenezca el 2024. Un año muy intenso, pero no queremos hoy hablar de un recuento anual de este 2024, que ya lo haremos en su momento y que vale la pena. Más bien creo que este día, domingo 29 de diciembre, es importante comentar una noticia que está pues en todos lados, en todos los sitios de noticias norteamericanos, europeos, mexicanos, latinoamericanos y también del Medio Oriente. Hablamos de la muerte de quizá el último de los presidentes pacifistas que tuvo Estados Unidos en los últimos 50 años. Estamos hablando de Jimmy Carter, un expresidente norteamericano que falleció el día de hoy a los 100 años de edad, una vida muy longeva, muy fructífera, muy importante para quienes todavía creen que hay políticos norteamericanos que buscan la negociación y la paz. Ese fue Jimmy Carter, que gobernó Estados Unidos de 1977 a 1981, ganó la elección en 1976, sorprendiendo a la clase política norteamericana que un político devenido en empresario de manís, empresario de cacahuates, le hacían mucho las bromas sobre eso, hubiera ganado la presidencia de Estados Unidos en 1976 frente al vicepresidente Gerald Ford, que tomó la presidencia o la Casa Blanca después de el escándalo del Watergate que terminó con la presidencia de Richard Nixon. Richard Nixon, republicano, fue uno de los más belicistas de los presidentes estadounidenses. Recordémonos que Richard Nixon tuvo como secretario de Estado nada más y nada menos que a Henry Kissinger. Henry Kissinger fue también el artífice de el golpe de Estado en Chile en 1973, de la promoción de las dictaduras militares en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y también fue uno de los artífices del reforzamiento de la idea de una guerra fría con la Unión Soviética. Frente a ahí, por supuesto, era el artífice también de la guerra de Vietnam, que finalmente resultó ser una de las derrotas históricas más importantes para Estados Unidos. Aquí están ustedes viendo a Anastasia, la tacha que se atravesó. Con esos antecedentes y con ese contexto, pues era obvio o era explicable que Jimmy Carter, un desconocido, exgobernador de Georgia, un estado sureño, que no forma parte o no formaba parte, digamos, de la élite política norteamericana del norte, de Washington, de Nueva York, gane la presidencia, proponiendo además pacificar el mundo y a Estados Unidos. Y lo hizo de una manera sorprendente para muchos, para otros conservadores, los halcones norteamericanos. Jimmy Carter cometió errores fundamentales como la victoria o dejar que los sandinistas ganaran en Nicaragua en 1977-79, en esta última revolución de carácter nacional, nacionalista, anticolonialista. También cometió un error, según estos halcones, al firmar los acuerdos Torrijos-Carter. Estos acuerdos muy famosos en 1979 que obligan a Estados Unidos a ir desalojando el Canal de Panamá. El Canal de Panamá durante casi un siglo fue una de las heridas fundamentales en la conciencia y en la soberanía de Panamá. Y Jimmy Carter se dio a la tarea de negociar con el general Omar Torrijos la devolución del Canal de Panamá de manera paulatina hasta diciembre
de 1999. Qué paradójico que ahora que fallece Jimmy Carter, el futuro presidente constitucional de Estados Unidos, Donald Trump, quiera pues darle una vuelta a la página de la historia entre Estados Unidos y Panamá. Y eso ha generado una reacción impresionante, tanto de la derecha como de la izquierda panameñas, que defienden, si algo las une, es la defensa de la soberanía del Canal de Panamá. Este fue un logro histórico del gobierno de Jimmy Carter. Jimmy Carter negoció varios meses con extremos detalles con Omar Torrijos. Nada más recordemos que esa devolución del Canal de Panamá estuvo a punto de ser frustrada durante el gobierno de George Bush, padre, con la invasión a Panamá, teniendo al general Manuel Antonio Noriega como presidente. Es decir, no es la primera vez que sectores conservadores y de la derecha norteamericana quieren echar abajo los acuerdos Torrijos-Carter que dieron, pues le dieron a Panamá la autonomía del canal, la soberanía, pero además también estaba yo aquí leyendo, implicó el retiro de 14 bases militares de manera paulatina, de bases militares norteamericanas en Panamá, y también implicó el desmantelamiento de lo que era la famosa Escuela de las Américas, de donde se entrenaban a los futuros militares golpistas de América Latina. Todo eso tenía un simbolismo muy importante. Entonces, al mismo tiempo que firman los tratados Torrijos-Carter, también no interviene Estados Unidos en Nicaragua para defender la dictadura de Anastasio Somoza, que cae frente a la victoria de los sandinistas, y también tuvo un acercamiento intenso, importante, quizá el momento más cercano de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se dio durante el gobierno de Jimmy Carter, tan cercano como para poder restablecer las relaciones diplomáticas. Con Carter se abrieron, estaba yo revisando la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Es decir, no era un presidente que apoyara a Fidel Castro o apoyara a los sandinistas, pero sí fue un presidente que no intervino, que no mandó tropas, que no disparó una sola bala en América Latina, a pesar del contexto tan intenso que existió. También es paradójico que fallezca Jimmy Carter en vísperas de la llegada de Donald Trump por otro elemento importante que se dio casi al final de su gobierno. Entre abril y octubre de 1980, alrededor de 125,000 cubanos salieron del puerto de Mariel. Es conocido esto como el éxodo del Mariel. ¿Y cuál fue la respuesta de Jimmy Carter frente a una derecha tremenda, terrible, que quería que le echara la culpa al régimen de Fidel Castro de esta salida masiva de cubanos? Pues la respuesta de Jimmy Carter fue muy distinta a la que tiene Donald Trump ahora, o la que está planteando. Le abrió las puertas a estos 125,000 refugiados o exiliados, les dio la posibilidad de integrarse, y en un discurso que pronunció en mayo, dijo que Estados Unidos continuará ofreciendo el corazón y los brazos abiertos a los refugiados que buscan la libertad. Eso marcó toda una política de permisividad y de acceso de los ciudadanos cubanos que querían ingresar a Estados Unidos. Esto es nada más para poner en contexto muchas de las cosas que ocurrieron, pero quizá la más importante de la presidencia de Jimmy Carter, que ahora se ve con muchísima mayor claridad y con muchísima mayor importancia, fue el impulso que Estados Unidos le dio a los acuerdos de Campo David. Los acuerdos de Campo David, que finalmente se firmaron, aquí voy a checar la fecha exacta,
o sea, fueron acuerdos que empezaron en 1978, fueron negociaciones entre el gobierno de Egipto, de Anwar el-Sadat, y el gobierno de Israel, de Menachem Begin. Y bueno, ¿qué implicó? ¿Qué implicaron estos acuerdos de Campo David? El reconocimiento de Egipto a la nación israelí, al Estado de origen judío que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial en esta franja territorial, y ese reconocimiento le puso fin a la guerra que tenía Israel con todos los estados árabes circundantes. No solo eso, los acuerdos de Campo David implicaron que Israel aceptaba la existencia de un Estado palestino en los territorios de la Franja de Gaza, de Cisjordania y con la capital en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Justo lo que el régimen de Netanyahu niega y encubre ahora, esta masacre terrible que está ocurriendo en la Franja de Gaza, es resultado de la negación absoluta de la derecha de Israel y del gobierno de Netanyahu y de los halcones que acompañan a este gobierno de la autonomía palestina. Esto es lo que está detrás también de este conflicto que ha puesto al mundo otra vez en una situación de alta tensión, porque no solamente es ya ahora la intervención de las milicias o del ejército israelí en Gaza, sino también en Líbano, un país que además vivió justo después del gobierno de Carter una invasión por parte del gobierno de Israel, y también una situación muy tensa en Siria, y ni hablar de Irán. Irán quizá fue una de las razones que explican también la derrota electoral de Jimmy Carter frente al actor republicano que interpretó muy bien el papel de el proyector de una nueva derecha norteamericana, que fue Ronald Reagan. En Irán lo que sucedió fue que en el gobierno de Jimmy Carter pues triunfa la revolución islámica encabezada por el Ayatollah Khomeini, y que derroca a uno de los regímenes más criminales, que era el régimen del Shah de Irán, de Mohammad Reza Pahlavi. Este régimen que cayó con una fuerza inusitada, pues llevó al poder a un grupo de radicales islamistas que fueron pues los protagonistas de la revolución islámica, con el Ayatollah Khomeini como cabeza. Después de la victoria de esta revolución, ocurre el episodio de la entrada de militantes islamistas a la embajada de Estados Unidos en Irán y la toma de los rehenes, 52 personas que estuvieron como rehenes 444 días. La información de los periódicos norteamericanos durante toda esa época era un continuo llamado para que Estados Unidos interviniera militarmente en Irán, para que se incendiara la región y rescataran a los 444 rehenes. Hubo un intento fallido en 1980, que pues le costó también una parte de la derrota electoral frente a Ronald Reagan. Pero si ahora analizamos con los años y con el tiempo, la estrategia de Jimmy Carter fue una estrategia exitosa. No interviene militarmente Estados Unidos-Irán, se salva la vida de varios de los rehenes, se mantiene una situación que amenazaba con ser una situación tensa. La situación de los rehenes de Irán fue una provocación terrible, que pues también le costó la presidencia a Jimmy Carter, o la reelección a Jimmy Carter, junto con la crisis petrolera de 1979, que también le costó a muchos países la estabilidad económica, incluyendo a México, que después en 1982
vivimos la triste realidad de que íbamos no a administrar la abundancia, sino la crisis económica que nos dejó José López Portillo en 1979. Otro elemento importante de recordar, o al recordar, la presidencia de Jimmy Carter, esta presidencia de 4 años que ahora están siendo revisados de manera muy intensa, pues fue el acercamiento que tuvo Jimmy Carter con el arquitecto de la nueva China, de esa China que ahora Donald Trump ve como una amenaza, como la principal amenaza geopolítica. Ese acercamiento de Jimmy Carter y Deng Xiaoping se dio en 1979, cuando ambos firmaron el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, el ESTA, que fue el primer gran acercamiento de Estados Unidos con China. Eso fue fundamental para modificar radicalmente el contexto de las relaciones geopolíticas internacionales en los 40, 50 años sucesivos. No se podría explicar el avance de China sin este acuerdo entre Carter y Deng Xiaoping. En fin, hay muchas cosas importantes y muchas lecciones de la presidencia de Jimmy Carter. Y creo que vale la pena recordarlas, hacer un análisis ponderado, el contraste con lo que está sucediendo ahora, porque además estamos en la víspera de la llegada de Donald Trump. Y Donald Trump representa exactamente lo contrario a lo que representó el periodo de Jimmy Carter. Es decir, una presidencia pacifista, una presidencia que privilegió los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos como la nueva diplomacia norteamericana, y no esta diplomacia trumpiana que tiene que ver con privilegiar la hegemonía norteamericana por encima de cualquier otra cosa, de tratados comerciales, de acuerdos multilaterales, en fin, la idea de la multilateralidad, que es absolutamente ajena a Donald Trump, en el caso de Jimmy Carter fue importante. Quizá en lo único en lo que se parecen, y eso es interesante analizar este día, en lo único que se parecen Jimmy Carter y Donald Trump es en que ambos eran bastante criticados, cuestionados y desconfiados por el establishment político de Estados Unidos, por la clase política que dominaba Washington, dominaba la prensa. Eso quizá es algo que hace que Donald Trump, el día de hoy, por ejemplo, escribiera un texto muy raro, muy extraño en Donald Trump, para señalar que todos tenemos una deuda de gratitud con Jimmy Carter. En esto coincidió la alabanza de Donald Trump a Jimmy Carter con la de Joe Biden. En el caso de Joe Biden es el actual presidente, el que está terminando. Es lógico porque Biden apoyó como senador a Jimmy Carter, y también pues la estrella política de Biden empezó a brillar justo en la época de Jimmy Carter. Quedan como expresidentes vivos en Estados Unidos Bill Clinton, Obama, George W. Bush, a quien por cierto, Jimmy Carter consideró como una de las presidencias con la peor política diplomática exterior de Estados Unidos, por la guerra de Irak, justamente, por esta guerra inventada bajo el pretexto de las armas químicas que nunca se encontraron y que, bueno, provocaron una invasión muy prolongada en el tiempo, y también la guerra en Afganistán, que hizo que los norteamericanos cometieran el error que cometieron los soviéticos en 1979, cuando inició la guerra de la invasión de Rusia, o de la Unión Soviética en ese entonces, a Afganistán, justo en el gobierno de Jimmy Carter. Jimmy Carter no interviene, los rusos invaden, los soviéticos invaden Afganistán, precisamente para evitar que se
provocara la revuelta, una revolución islámica al estilo de Irán. Y bueno, al tiempo lo que ocurrió fue simple y sencillamente una complejidad todavía mayor, esta especie de cementerio de imperios, como le llaman a Afganistán, porque ni el imperio británico, ni el imperio soviético, y mucho menos el imperio norteamericano, han podido con esta región y esta nación, o este grupo de naciones tan fuertes. Esto viene a cuento todas estas reflexiones a raíz del fallecimiento de Jimmy Carter, de que estamos terminando el 2024, de que inicia un 2025 con expectativas mucho más duras de las que hubiéramos imaginado, precisamente por el talante bélico de Donald Trump, por el talante antiinmigrante, justo lo contrario de Jimmy Carter. Por eso creo que vale la pena revisar la trayectoria, el legado de este presidente. Es raro que uno hable bien de un expresidente norteamericano, pero en el caso de Jimmy Carter yo tenía 6, 7 años cuando él fue presidente. Recuerdo perfectamente en mis clases incluso de primaria, del quinto año de primaria, cuando una maestra nos explicó lo importante que fueron los tratados de Campo David para el Medio Oriente. Y miren ahora, 50 años después, está el Medio Oriente incendiado de nuevo. Muchas gracias, buenas noches, pásenla rico, feliz año. Vamos a seguir con nuestras domingueras y espero que también este análisis, este comentario les sirva y pueda ser útil para entender las circunstancias nacionales e internacionales. Gracias.